Salmo 37:4. Amén, hermano. Gócese y alégrese. Salmo 37:4. Y leo la palabra, hermanos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios, hermano, esta palabra viva y eficaz. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuánto lo creen? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Padre bueno, misericordioso, Padre grande, temible, digno de gloria, de honra, de alabanza, de adoración y de exaltación, Dios mío. Te doy muchas gracias, Señor. Te doy muchas gracias, Padre Santo, por estar en este momento, Dios mío, delante de tu presencia. Por Dios mío de gloria, permitirme, Padre Santo, únicamente repetir lo que dice tu santa palabra, Señor. Porque ya todo está escrito, ya todo está dicho, Dios mío santo, por el poder de tu palabra, de tu boca, Señor de gloria. Por eso mi alma te alaba, Señor amado y Dios omnipotente, grande y temible. Te doy gracias, Padre Santo, por haberme permitido y darme el privilegio del honor, Señor, de estar bajo la cobertura, Dios mío, del ministerio de nuestro pastor, hermano, Dios mío, Luis Alfonso Ortiz, Señor, su esposa. Te doy muchísimas gracias, Señor amado, por este ministerio que has colocado en este lugar, Señor, por permitirme, Señor amado, estar a su lado, por permitirme, Dios mío, en estos días ir aprendiendo, Señor de gloria, tantas cosas que tienes reservadas, mi Señor. Por eso mi alma te alaba, Señor, y siga bendiciendo tu obra para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos, con una alabanza en sus labios. Alábele porque Él vive. Amén, hermano. Aquí nos habla, hermanos, el Salmo 37:4. ¿A cuántos aman ese Salmo, hermano? Igual que el Salmo 20, ¿verdad? Nosotros, hermanos, alguien nos dice, mire, hermano, le regalo el Salmo 20 y nosotros el corazón se nos... Uy, sí, hermano, qué bendición ese Salmo. Que Jehová conteste todas mis peticiones, que Jehová me oiga en el día de conflicto. Pero el Salmo 37:4, hermano, nos dice aquí, deleítate a sí mismo en Jehová. Amén, hermano. Podemos ver que dice que este es el versículo más amado por la congregación de la prosperidad. O sea, son de las que más ama, de que dice, ay, bueno, que Dios me conceda, que yo deseo dinero, que yo deseo carros, que yo deseo esto y aquello. Y se basan, hermano, muchas veces en inculcarle al pueblo, en inculcarle a la iglesia, de que tal vez todo lo que usted anhela se le va a conceder, ¿verdad, hermano? También yo, hermano, créame que el Señor me regaló este mensaje, fue en San Antonio. Créamelo, hermano. Él me fue guiando cómo irlos trazando, hermano. Pero esta palabra decía que evidentemente este versículo no es. Escúcheme bien y quiero que realmente no vine a este lugar a ofender a nadie, amén. No es para los que se congregan cada 8 días, hermano. Y no quiero reiterar, como dije antes, algunos no pueden, Dios conoce las situaciones, hermanos. Pero dice claramente, hermanos, que este versículo, y vamos a ir viendo, hermanos, entrándonos en la palabra, porque realmente la palabra deleítate, como dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuánto lo creen, hermano? La palabra deleítate, hermano, viene del vocablo, hermano, y del vocablo, hermano, hebreo, que significa anak. Pero la palabra realmente en ese lenguaje significa, hermano, maleable. Amén. No maleado, hermanos, maleable. O sea que una persona que se está deleitando en Jehová empieza a ser, ¿qué, hermanos? Trabajado, amén. Empieza a dejarse trabajar por el Señor. Empieza, hermanos, el Señor a tomarla, porque cuando llegamos nosotros a los caminos del Señor, llegamos bien torciditos, ¿verdad? Llegamos, hermanos, mire, con todos nuestros defectos, con tantas cosas, hermanos, que llegamos a los caminos del Señor. Y el Señor tiene que empezar, hermanos, a trabajarnos, ¿verdad? El Señor empieza a trabajarnos y empieza a mirar, ¿verdad? Nuestro carácter, empieza a mirar nuestras actitudes y tiene que empezar a utilizar, hermanos, al pastor, a la pastora para empezar a moldear nuestras vidas, amén. Porque cuando estábamos en el mundo hacíamos ¿qué?
lo que queríamos. Íbamos a donde queríamos, hablábamos como queríamos, pero ya en el camino de Dios empiezan, hermanos, a trabajarnos, ¿verdad? Empieza como cuando usted, hermanos, agarra la masa, las amas de casa a amasar y empieza a amasar. Usted sabe que cuando la harina se amasa y no está bien amasada, ¿qué pasa, hermanos? La arepa, bueno, nosotros de Venezuela, que nos gusta mucho la arepa, ¿verdad?, queda cuarteada. Y a veces uno va y compra, hermanos, una arepa en X lugar y uno mira la harina y uno dice, no, esa harina quedó mal amasada, porque está toda cuarteada, ¿verdad? Pero en cambio cuando está bien amasadita, hermano, la harina se deja amasar. Entonces la palabra deleítate, ¿qué significa, hermano? Ser maleado, ¿verdad? Ser maleable, o sea, dejarse trabajar por el Señor. ¿Cuántos anhelan dejarse trabajar por el Señor, hermano? ¿Cuántos anhelan, hermanos, que Dios pueda, hermanos, trabajar su vida? Y cuando la persona empieza a dejarse trabajar, hermanos, que empieza a dejarse moldear, entonces nosotros como pastores empezamos a mirar, empezamos a observar, hermanos, a decir, bueno, tal persona sí me sirve para esto, me sirve para esto, me sirve para esto, porque se está dejando, ¿verdad?, trabajar. Yo le digo a esta persona, mire, tiene que ir a tal lugar y hacer esto, hermano, y la persona lo hace hasta mejor de como uno como pastor le indica, amén, hermano. Es una persona que se deja trabajar, pero esa persona que a veces se le dice, hermano, tiene que hacer esto, aquello, y a veces hay como que mala cara o mal, entonces uno dice, no, hay que trabajar más con esa persona, ¿verdad? Por eso es que nosotros dice, hermano, la palabra deleítate a sí mismo en Jehová, o sea, dejémonos trabajar por el Señor. ¿Cuántos se gozan? Amén, hermano. Y dice, hermano, que la maleabilidad es la característica, hermano, de metales como el oro, ¿verdad? Que se tienden a dejarse trabajar también para ser transformados. ¿Cuántos se gozan, hermanos? Para ser transformados, para ser amolados. ¿Cuántos se gozan, hermanos? Y para ser, hermanos, trabajados sin que se rompan. O sea que, ¿qué significa eso, hermanos? Que cuando empezamos a ser maleables por el Señor, a dejarnos trabajar, entonces sucede, hermanos, que cualquier palabrita no nos va a partir. Cualquier palabrita, hermano, ¿verdad?, no nos va a quebrantar. Cualquier palabrita, hermano, no nos va a hacer que nosotros retrocedamos, ¿verdad?, del camino del Señor. Sino que, como hablaban las hermanas que pasaron aquí al altar, entre luchas y pruebas, pero aquí vamos adelante, amén, hermano. Porque nosotros cuando nos dejamos trabajar por el Señor, hermanos, miren, empezamos a ser transformados, amolados, hermanos, y nos dejamos trabajar sin rompernos. Empezamos a volvernos, hermanos, gente fortalecida en el Señor, amén. Y cada vez que venimos a la casa de Dios, cada palabra, hermanos, que se predica, empieza a ser ese molde, hermanos, para nuestras vidas. Empieza a ser ese molde, empezamos a dejarnos trabajar y a dejarnos trabajar y a dejarnos trabajar, amén, hermanos. Y ya en ese proceso, hermano, empiezan a salir líderes, empiezan a salir, ¿verdad? El pastor empieza a Dios a darle la visión y empieza a decir, bueno, este me sirve para esta área o este me sirve para esta área. Y empieza el Señor, hermanos, a sacar ese ramillete de hombres y mujeres que trabajan hombro a hombro con su pastor, amén, hermano. El que realmente se deja trabajar por el Señor, hermano, el que es maleable, empieza a trabajar con su pastor, hermano. Y como decía un pastor en San Antonio, empieza a ser un escudero fiel. Su pastor para lo que necesite, hermano. Él solamente dice, necesito tal cosa, y el escudero fiel se para al lado y dice, bueno, heme aquí, ¿para qué puedo servirle? Amén. Porque, hermanos, ha sido trabajado, ha sido procesado, amén, como el oro. Dice que el oro, hermanos, es símbolo, el símbolo periódico es AU, ¿verdad, hermanos? Que dice que significa amanecer radiante. ¿Cuántos desean, amén, estar en ese proceso del amanecer radiante, amén? Recuerda que usted está diciendo amén, ¿verdad, hermano? Y recuerda que ese amén significa que es ¿qué significa que va a ser? Transformado, amolado, y se va a dejar trabajar sin romperse, hermano. Que tal vez no vamos a decir que cualquier palabrita ya nos va, ¿verdad?, a poner con resentimientos. Que cualquier palabrita, hermano, no, es que me dijeron esto, me dijeron lo otro y a mí no me gustó. No, hermano, sino que vamos a hacer, cuando ya la persona empieza a ser maleable, empieza a dejarse trabajar, hace como hizo David, amén. Cuando su padre lo envía, hermanos, a que vaya y chequee a sus hermanos mayores porque estaba angustiado, este jovencito, hermano, fue obediente, amén.
Pero dice que él no descuidó su trabajo, él dejó allá quien le cuidara sus ovejitas, pero cuando él se fue, hermanos, a llevarle comida a sus hermanos, para que sus hermanos se alimentaran, porque papá estaba preocupado, los hermanos, ¿qué hicieron? Amén, atacarlo, hasta lo trataron de chismosito. Usted no vino aquí sino a esto, y él los miró, hermanos, y dijo, eso no es sino mero hablar. ¿Por qué, hermanos, esa respuesta? Porque a pesar de que era un joven, ya él había sido trabajado por el Señor, amén. En ese lugar, cuando él estaba con las ovejas, hermano, él tenía experiencias con Dios. Porque mire, hermano, no hay nada más satisfactorio de que usted y yo tengamos experiencia con el Señor, amén. A veces vemos a hermanos danzando en el Espíritu, hermanos, los escuchamos hablar en lengua, a Dios utilizando almas para hablarle, pero hermanos, ¿qué sucede? Nosotros no tenemos experiencias personales con Dios, nos quedamos solo como espectadores, mirando, observando, pero hermano, cuando uno se profundiza y empieza a dejarse trabajar por el Señor, empezamos a tener experiencias. Y entonces, ¿qué sucede? Ya no estamos mirando para los lados, sino ¿qué pasa, hermano? Cerramos nuestros ojos y empieza Dios a hablar a nuestras vidas, empieza Dios a trabajarnos, empieza Dios, hermanos, a revelarse, hermanos, a darnos visiones, a mostrarnos su propósito en nuestras vidas, amén. Y a nosotros decirle al Señor, hermanos, amén. ¿Qué le diría el pueblo? Heme aquí, amén. No importa su edad, hermano, no importando tal vez su condición física, sino siendo obedientes a la palabra, porque ahí se cumple, hermano, cuando dice deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Cuántos anhelan deleitarse en Jehová, hermano? Y al usted decir que se está deleitando, le está diciendo, Señor, yo me dejo trabajar por usted. Yo dejo que haga lo que tenga que hacer en mi vida. Yo dejo que quite lo que tenga que quitar de mi vida, amén, hermano. Porque a veces nos apegamos, hermanos, a cosas, o a veces nos apegamos a gente, o a veces nos apegamos a trabajos, amén, hermanos, pero nos olvidamos, hermanos, de deleitarnos en el Señor, amén. El oro, hermano, dice que para ser purificado debe ser pasado por un fuego, ¿verdad? A alta temperatura, ni muy, ni tan, ¿verdad? Sino más o menos un promedio, hermano, debe ser el oro y ir procesado. Tienen que pasarlo, hermano, por diferentes partes para poder sacar todas las impurezas. Y empieza, hermano, a tener ese proceso de fundición para que él dé, ¿verdad, hermanos? Para que él dé, hermanos, la persona que la está trabajando realmente pueda sacar lo que realmente anheló o pensó en su corazón. Entonces dice, hermanos, que para el oro, para trabajarlo, debe ser limpiado. ¿Cuántos anhelan ser limpios? Amén, hermano. Y dice también, hermanos, que luego debe ser pasado por otro proceso donde es golpeado. Amén. Golpeado, hermano, dice que debe ser limpio, procesado, golpeado, para que empiece a tomar forma, ¿verdad? Para que empiece ese oro, hermano, a ser maleable en las manos del Señor. Usted y yo, hermanos, cada uno de nosotros somos delante del Señor, ¿verdad? Somos oro preciado, amén. ¿Cuántos lo creen? A veces nos subestimamos, hermano, a veces creemos que nosotros de verdad no valemos lo que realmente el Señor, como Él nos ve, amén, sino que nos vemos que somos, pues a veces hasta bonito sentirse no así, no tan, ¿verdad? Porque cuando nos sentimos muy bien, entonces en golpe es como más fuerte, ¿verdad, hermano? Entonces también podemos ver, hermanos, que finalmente, que luego de cada etapa por la que pasa, dice que el oro finalmente empieza a dejarse malear, ¿verdad? Y empieza a dar el proceso esperado. Pero también dice, hermanos, que cuando él sale del proceso, sale resplandeciente. ¿Cuántos se gozan, hermano? Podemos ver que cuando nosotros pasamos por diferentes situaciones, por diferentes pruebas, por diferentes adversidades, hermanos, al principio, ¿a quién le gusta? Amén. A nadie nos gusta, a ninguno, hermanos, pasa, pero después de que terminamos de pasar el proceso, ¿qué pasa? Adquirimos sabiduría, ¿verdad? Adquirimos madurez. A Dios damos la gloria, hermano. Cuando a mí en el lugar de libertad, hermanos, me entregaron la obra, uno humanamente, uno sabía, hermanos, que tenía el llamado, que Dios estaba haciendo el proceso, pero cuando uno se va a enfrentar a la situación, uno como que, ay, Dios mío santo, como que mejor hubiera dicho que no. Pero, hermano, empezamos a trabajar en la obra en ese lugar y empezamos a ver la gloria de Dios, como les dije, y yo hoy puedo testificarlo, hermano,
Porque al principio, cuando a mí me entregan la obra, hermano, yo me metía, hermanos, y me escondía en los rincones de la iglesia. En esos precisos momentos, hermano, mis pastores tuvieron que viajar a una convención y por haber estado instalada, hermano, reciente no podía ir. Y los mandaron a ellos a ese lugar. Me dejan a mí encargada de la iglesia principal y me dejan encargada de la iglesia que donde me enviaron, hermano. Y yo me iba, hermanos, a los matutinos, y cuando la iglesia salía y se iba para sus casas, yo me sentaba, hermanos, en el altar. Hermanos, ahí en el altar de mi iglesia ponía mi espalda ahí y yo me sentaba y estiraba las piernas, hermanos. Y me sentaba y empezaba, hermanos, a llorar como una niña. Y lloraba y lloraba y lloraba. Y yo le decía al Señor, Dios mío, ¿será que yo voy a ser capaz? ¿Será que sí yo podré, Dios mío, salir adelante? ¿Será que sí, Señor? Porque yo honestamente, hermano, yo admiro a las personas que son, Dios mío, como diría alguien, todoterreno. Que hermano, cuando van para las que sea, a mí más bien me tenían que llevar como empujadita. Arranque, arranque, arranque. Y yo decía, Señor, yo como que no voy a ser capaz. Pero el Señor en su inmensa misericordia, hermano, solamente me decía, deje este trabajar que yo hago el resto. Amén, hermano. Y en ese lugar, hermano, empezaba yo, daba el culto, hermanos, en la iglesia principal. Después tenía, porque para ir a donde yo voy a predicar, hermanos, por misericordia de Dios, tengo que caminar 33 cuadras bajando, hermanos, y 33 cuadras subiendo. Y no son cuadras pequeñas, son cuadras llaneras, hermanos. Y yo parecía como un correcaminito, hermanos, caminando. Y hermanos, toda la vida, hermanos, dándole la gloria a Dios, porque siempre me ha gustado ser más puntual que novio feo, hermano. Si yo decía que era a las 6 empezaba, yo estaba antes, hermano. No tenía quien me ayudara a barrer el templo, quien me ayudara a dirigir, porque tenía que, hermanos, batear, pichar y correr. Y entonces yo llegaba, hermanos, al templo y rápido, y limpiaba la iglesia. Y bueno, hermanos, aquí estamos el culto y empezamos a la prédica, a cantar, a dirigir, a todo, hermano. Y luego súbame para la iglesia principal y encargada, hermanos, también de la iglesia. Y yo decía, pero bueno, Señor, y siempre le preguntaba, ¿será que sí soy capaz? Y esa era mi pregunta, hermanos. Y yo le decía, Señor, bueno, pero yo estoy en sus manos. Y siempre, hermanos, el respeto a mis superiores, hermanos, siempre. Yo decía, Señor, si usted se lo mostró a mis superiores, bueno, amén, así será, amén. Y empezaba, hermano, yo a trabajar con ellos, cuando en ese momento empiezo yo a ver su gloria y empieza el Señor, hermano, a irme moldeando, hermanos, porque es que allá en donde yo estoy, hermano, ya usted conoce la historia, el relato, últimamente no hay ni buceta, hermano. Yo no fui criada en un hogar, hermanos, de dinero, un hogar muy humilde. Pero siempre fui una niña muy de casa, como muy encerrada en mi casa. Mi mamá me pagó un curso de costura, empecé a coser, hermano, y siempre en mi casa metida cosiendo. Y iba a la iglesia, hermano, y a mi casa, y de mi casa a la iglesia, y me quedaba cerca la iglesia. Amén. Cuando ya me envían, hermanos, al sector de Libertad, que es una distancia retirada de mi casa, hermano, y empieza a afectar la situación del transporte, y yo llegando, hermanos, de terminar el culto y caminando esas 25, 30 cuadras, llegar a la plaza y ni un carrito, hermanos. Y yo a veces tarde de la noche, porque allá se hacía muy oscuro, yo decía, güey, yo todavía le oro al Señor, hermano, y le digo, Señor, y como yo le hablo a Él como un amigo, hermanos, le digo, colabóreme, no me va a dejar aquí morir, mire que no hay transporte, mire que no hay esto, y empiezo a hablarle, hermano, y hay veces me llevo hermanas que me acompañan, y ellas llegan, y yo les digo, hermano, es que no hay carro, no hay esto, y yo le digo, pero Jehová proveerá, les digo yo a las hermanas, Jehová proveerá el carro, hermano, y cuando ellas se quedan sorprendidas que llega el carro y se para al frente y nos dice, mire, vamos para Llano de Jorge. A veces no hay transporte, hermano. Hay momentos donde he tenido que montarme, hermanos, en camiones destapados. Y yo misma, hermano, me hablo. Y yo digo, Dios mío, es que ni yo lo puedo creer. Estar montada en este camión, hermano, a veces que llegaban las bucetas cuando habían, y era un mundo de gente. Y yo iba, hermano, los primeros días, hermanos, cuando bajaba, le decía yo a mi sobrina, que es la que me acompaña y me colabora, le decía, no, en la otra nos montamos, porque la gente, hermano, se metía como que y fueran a cobrar una herencia.
Después le decía, no, en la otra, y ella me mira. Ella es muy calladita, muy tímida, hermano. Y yo en la otra, y se iban, hermano. Cuando llegaba la cuarta buseta y yo veía la hora, yo le decía, no, nos tocó irnos en hermano, y a correr y nos montábamos. Cuando a veces quedaba la mitad de mi cuerpo por fuera de la buseta, hermanos. Y yo quedaba agarrada, hermanos, de un tubo y la mitad de mi cuerpo por fuera. Y yo decía, Señor, es que ni yo misma me lo creo. Porque claro, yo era metida en mi casa, siempre como que diría alguien, no el glamour, hermanos, porque no vivimos en ese mundo, pero sí como muy delicadita, como que muy, ay Dios mío, todo era como muy, qué pena, y siempre con el respeto. Pero ya cuando hasta la gente me veía montada en esa buseta, hermano, la mitad del cuerpo por fuera y agarraba un tubo, dirían, no, es que esto es increíble. Por eso es cuando Dios nos trabaja, hermanos. Cuando empezamos a ser moldeados por el Señor empieza a pasarnos por una serie de procesos que nosotros no nos lo imaginábamos. Amén, hermano. Entonces hoy en día usted ya han pasado 3 años y usted me ve en el lugar donde trabajo, hermano, y eso parezco es correcaminitos, rapidito, y a veces llevo a alguien que me acompañe para predicar y le digo, no, hermana, es que tiene que ser rápido porque llevamos el tiempo y llevo el tiempo ya cronometrado, amén, hermano, y tiene que montarse. Y a veces hay gente que dice, no, pero yo no soy capaz de montarme en ese camión. Yo le digo, no es capaz, pero claro que sí es capaz, porque aquí nos toca, no hay más para dónde. O si quiere nos vamos caminando. Usted me dice, no, pero es muy lejos. Bueno, entonces móntese en ese camión. Y ahí hemos estado, hermanos, siendo trabajados por el Señor, amén. Para gloria de su nombre, hermanos. Para gloria de su nombre, porque es que, hermanos, el que está en el servicio del Señor no puede decir, ay, no, hermano, es que yo no como de eso porque yo soy muy delicada, hermanos, eso no. No, hermanos, el que está trabajado en el Señor, hermano, lo que le coloquen a la mesa, calladito, hermano, oró y se lo comió. Mi sobrina, la que me colabora, hermanos, a veces nos invitan a almorzar a los hermanos con tanto cariño y vamos a comer, y ella estaba más pequeñita, hermano, y recuerdo que nos dieron un almuerzo muy rico, hermano, porque yo, bendito el Señor, que decía una tía mía, esta muchacha falta que coma piedra guisada, porque lo que le pongan a la mesa come. Y yo llegaba y me senté con mi sobrina y me dice ella, yo la miraba, que ella miraba la comida y me hacía con los ojos que... Y yo le dije a la hermana, me da un permisito. Y me dice, claro, le agarré de la alita y le dije, vamos, mami, la llevé para atrás. Y le dije, la última vez que me hace esto, lo que le sirvan a la mesa, lo ve, ora y se lo come. Y ella, sí, señora. Nosotros tenemos que, hermanos, ser trabajados y moldeados por el Señor, amén. Porque es que todo alimento que Dios nos provee debemos darle gloria al Señor, amén. Darle gracias, amén. Y más ahora en la situación que se está viviendo y que usted escucha que hay, amén, hermanos. Valorar lo que el Señor nos da, amén. Si es una arepita, amén. Si es un arroz, amén. Lo que sea, darle la gloria al que vive por los siglos de los siglos, amén. Gloria a Dios. Alábele porque Él vive, amén, hermano. Entonces, cuando nos dejamos trabajar por el Señor, hermano, empieza una serie de procesos en nuestras vidas, hermano, de resistencia. ¿Cuánto lo creen? De paciencia, hermanos, de perfección y de valor. Imagínense eso, hermanos. Amén. Cuando yo inicié, hermanos, en ese lugar de libertad, el primer día que bajé, hermanos, bajé con una jovencita, la hija de mi pastor, y recuerdo que bajamos, hermanos, a una avenida, y cuando yo voy a cruzarla, ella dice, ahí viene un carro, y yo, hermano, yo me asusté muchísimo, y yo le dije, no, pero Dios mío, no era capaz, hermano, ni de pasar una avenida, créamelo, y tal vez se reirá de mí. No era capaz, y yo miraba y yo decía, no, y ella decía, pero hermana, va a esperar hasta que la calle quede vacía. Y yo, no, ahorita, hermano, vaya y me ve ahorita con una lupa. A veces me dicen los que hago, muchacha, pero ¿qué? ¿Usted quiere que ese carro la mate? Y yo, rapidito, hermano, porque es que en este camino del evangelio Dios nos moldea, Dios nos trabaja, amén, hermano. El que es muy, ¿verdad? Y entra la obra, el Señor empieza a molarlo, hermano. A molarlo hasta que queda, hermano, en el valle. Y el que es muy, el Señor empieza, hermano, ¿a qué? A despertarlo. Pero ¿para qué cree usted que Dios hace eso, hermano? ¿Por qué cree usted que Dios hace ese molde en la persona? Amén. Para gloria de su nombre, hermano. Para Él engrandecer su nombre y decir, mire, esto no era nada y mire ahora lo que es. Y este era muy... Y ahora mire lo que es, amén. Por eso es que dice que debemos deleitarnos en el Señor, hermano. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, amén, hermano. Alábele porque Él vive.
Gloria al Señor. Entonces, hermanos, cuando el orfebre les puede dar la forma, dice que desea jamás, dice, lo que el oro desea. Nosotros somos vasijas delante de Dios, hermanos, de un material de barro, ¿verdad? Pero dice que la excelencia está ¿dónde? Dentro de nosotros. Y así que el Señor empieza a trabajar en nuestras vidas, hermanos, en Él. Porque por eso el Señor Jesús dijo claramente, aprended de mí. Aprended de mí, hermanos, dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y para qué Él dice eso, hermanos, que aprendamos? ¿Para qué? ¿Para hallar qué, hermanos? Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Ya te haréis descanso, hermano. Porque es que cuando nosotros vivimos, hermano, desesperados, malhumorados, que no nos gustan ni que nos hablen ni que nos digan, porque es que como yo lo digo, hermano, entonces no estamos descansando ni aprendiendo del Señor, hermano. Porque dice para que tengamos descanso en nuestra alma. Porque, hermanos, mire, si tal vez yo les decía en estos días que poco me gusta hablar de mi vida. Poco me gusta, hermano, hablar de mi testimonio, pero el Señor todos estos 2 días me ha dicho en mi corazón, habla, o sea, es el tiempo ya de hablar, amén, hermano. ¿Y por qué es el tiempo? Porque ya fui moldeada en esa parte, y ya cuando ya tal vez empiece a hablar, no voy a empezar, es que es pobrecita de mí, sino ya uno lo habla con autoridad, decir, mire, yo pasé por esto y por esto y por esto, está la herida, pero ¿qué pasa? No me duele. Nos criamos en un hogar, hermanos, de mucho conflicto, de mucho maltrato, donde nosotros como hijos éramos el balón de papá. Años, hermanos, en las piernas con hematomas de tanto golpe, hermanos, porque todos los días eran golpes. Era, hermanos, el cabello se enrollaba en la mano de papá y nos arrastraba, hermanos, nos golpeaba de una manera brutal. Entonces, ¿qué sucedía? Que yo fui creciendo como adolescente y mi corazón estaba tan lleno de odio y de resentimiento que mi palabra era, de nadie voy a permitir que me maltrate, amén. Y era, hermanos, un carácter pero impresionante. Y decía y no, y no, y no. Y siempre en ese corazón el resentimiento, hermano. Siempre en ese corazón el odio. Siempre en ese corazón diciendo, pero ¿por qué fulano, sutano maltrató mi vida? Cuando entro al evangelio, hermanos, cuando el Señor empieza a trabajar en mi vida, a moldearme, lo primero que me dice la pastora que Dios utiliza en ese tiempo, me dice, mire, tiene que aprenderse de memoria San Mateo 5:44. Si usted quiere, búsquelo, hermano, y lo lee, San Mateo 5:44, donde nos habla de 4 pasos, hermano, para nosotros realmente ser hijos de Dios, ¿verdad? Que nos habla de amar, de bendecir, de hacer el bien y de orar por nuestros enemigos, ¿verdad? Porque yo siempre decía, pero ¿por qué la gente que no tiene papá, que es huérfana, por qué siempre, ay, que yo tengo el vacío en mi corazón, que yo no tengo papá? Y yo les decía, pero si yo tengo uno y no quiero tenerlo. Así era mi manera de expresarme, hermano. Pero llegó un momento, hermano, donde el Señor me trae ante su palabra, hermano, y llega el Señor y empieza a moldear mi vida y empieza a decirme, tienes que ir a entrar en el proceso del perdón, ¿verdad, hermanos? En el proceso del perdón y en el proceso del olvido, en el proceso, hermano, de desintoxicación del cuerpo, amén, porque recuerde que el resentimiento, el rencor, hermano, afecta a nuestra alma, pero termina ¿con qué, hermanos? Con nuestro cuerpo. El cuerpo empieza a sentir el impacto, hermano, de lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. Y por eso vienen los ayayáis. Por eso vienen, hermano, muchas veces el desespero. Porque el alma se enfermó primero y luego el cuerpo recibe el impacto. Conozco la palabra, hermanos, y por primera vez en mi vida empiezo a sentir en mi corazón lo que era la paz. No la había experimentado, hermanos. Y cuando empecé a sentir como que un alivio, como que algo tan bonito, yo dije, se siente bonito sentir esto, amén. Pero ¿qué pasaba? Que llegaba de la gloria de Dios y llegaba a mi casa y todo se desbarataba, todo se dañaba. Años, hermano, años de tener que llegar, hermano, a vivir experiencias terribles. Pero ¿qué sucede? Que el mismo Dios que me rescató a mí, empezó a rescatar a mi familia, amén. Empezó a rescatar a mi familia y llegamos al evangelio por la misericordia de Dios. Una hermana menor, hermano, le dieron una sobredosis de droga y ella quedó, hermano, sus neuronas se le dañaron. Los doctores, ellos dieron el diagnóstico, dijeron no, tienen que encerrarla porque ella ya no hay cura para eso.
Una mujer, Dios la usa, hermano, y ella fue y nos evangelizó también por medio de otro hermano llamado Julio Vaca, que empezaron también en ese tiempo a tener mucha paciencia con nosotros, hermano. Y esta mujer empezó a orar y dijo, llévenla para donde una hermana cristiana que ella ora y Dios la sana. Mi mamá se va y la lleva, hermanos, y le dice la hermana, tiene que decirle todo lo que le pasó para que la hermana sepa. Dijo, pero ¿cómo así? Ustedes las brujas no es que saben todo. Y ella le dijo, no, nosotros no somos brujos, somos cristianos evangélicos. Y mi mamá, hermanos, mi mamá se aterró, porque mi mamá ya había sido de niña, la internaron en un colegio de monjas a los 7 años, hermano, a los 12 años, y duró 7 años interna. Ella dice, yo pagué cárcel sin haber matado a nadie. 7 años, hermano, duró ella encerrada. Y claro, cuando salen con una ideología, hermano, arraigada, tremenda. Y ella decía que no y que no, que dijo, pero oramos y usted hace el resto. Si quiere seguir, amén, y si no, igual. Y fueron, hermanos, y oraron por ella. Dios obró, hizo el milagro y la sanó, amén. Dele la gloria a Dios, hermano. Dele la gloria a Dios, hermano. Dios la sanó, hermano, después de estar demente, hermanos, en las calles. Hermano, de una jovencita muy hermosa físicamente, estaba por las calles deambulando. Nosotros teníamos que ir a buscar en las madrugadas. Nosotros teníamos que, hermano, buscarla, a ver dónde la encontramos. Teníamos que ir hasta ciudades para encontrarla, hermanos. Y cuando llega esta mujer y solo hace una oración, hermano, y Dios la sana así. Y mi hermana empezó a decir, no, Cristo me sanó, Cristo me sanó, Cristo me sanó. Tenemos que afirmarnos en el Señor, buscar una iglesia cristiana, hermano. Y empezamos toda la familia yendo. Y mi papá y mi mamá, hermano, se quedaban fuera de la iglesia. Y le decían, no, mija, sí, hay que buscar de Cristo. Sí, mía, pero nosotros la esperamos aquí, entre. Y nosotros la esperamos aquí. Y nosotras entramos, hermanos, y ellos allá afuera. Por eso le digo, hermanos, que debemos dejarnos moldear por el Señor, amén. Ser maleables delante, dejarnos amasar. Y empezó el proceso, hermanos, de ayuno, de oración, de búsqueda, hermanos, de buscarle, de agradecimiento, hermanos, en el Señor. Cuando llega, hermanos, y ya para este tiempo Dios en su misericordia le da a su esposo, a mi hermana, le regala 4 hijos, amén, hermano. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos somos personas olvidadizas. Por eso lo dice la palabra en el Salmo 103, ¿verdad? Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, amén. Porque nosotros tendemos, hermano, a olvidarnos de las grandezas que Dios ha hecho, hermano, en nuestras vidas, ¿verdad? De los milagros. Mire, yo he visto, hermanos, en mi hogar cómo Dios ha sanado de cáncer, hermanos, cómo Dios ha sanado de enfermedades que, hermanos, que humanamente ya no hay respuesta, pero he conocido al Dios Todopoderoso, amén, hermano. Y he visto cómo Él ha sanado para gloria de su nombre, ¿verdad? Pero entonces podemos ver aquí, volviendo al tema, hermano, en la resistencia, la paciencia, la perfección y el valor, ¿verdad? Que cuando Dios empieza a pasarnos por esa serie de procesos, empezamos nosotros a lo que en el mundo no soportábamos, dentro del evangelio, hermanos, empezamos ¿a qué? A soportar, a tener resistencia. Por eso dice la escritura, hermano, resistid, resistid, resistid ¿a quién? Resistidlo. ¿Y qué dice la escritura? Dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Empezamos nosotros cuando llegamos de esos cultos gloriosos, la casa, hermanos, con los demonios adentro. Y nosotros luego en el ayuno. Y luego así era, hermanos, era una lucha intensa. Pero le doy la gloria hoy al Dios del cielo, hermano. Que si usted va para mi casa, yo vivo en una casita, hermanos, que tiene 90 maticas. Mi papá, hermanos, es labrador y él se encarga de estar con las matas. Y, hermano, cuando a veces que hay un día que tengo que respaldar la iglesia principal, mi propio padre llega y me dice, mija, y mire la hora y usted no se ha ido, no tiene culto. Cuando era el hombre, hermanos, que cuando yo me iba a ir al culto era el que me estaba esperando con cuchillos para matarme, para hacer. Hoy es el que me dice, hija, ¿y hoy qué pasa? No va a ir al culto. A Dios doy la gloria, hermano. A Dios le doy la gloria, hermanos, amén. Gloria al que vive por los siglos de los siglos, hermanos. Porque tal vez yo le estoy parafraseando el testimonio. Tal vez se lo estoy contando así, hermano, así como panorámicamente por encima.
Pero como diría alguien, el que vive la gotera es el que la conoce, amén. Y hoy en día, hermanos, en mi hogar es un hogar cristiano para la gloria de Dios, hermano. Hay mucha gente que llega a mi casa y me dice, ay, aquí se respira algo tan bonito. Aquí yo no sé, aquí uno como que no quisiera irse de esta casa. Cuando en un tiempo, hermanos, atrás, mire, hermanos, ni visitas llegaban a mi hogar. Porque estaba ¿quién? El demonio en la casa, hermano. Así como diría alguien, una mujer que ella se casa y hermanos un día llega llorando a la iglesia, llega con una colchoneta, una ropita en la mano y el pastor le dice, hermana, ¿y usted por qué llega aquí con esa ropa? ¿Qué pasó? Y dice la hermana, no, pastor, es que yo me quiero venir a vivir aquí al templo con mi esposo. Y el pastor le dice, pero ¿cómo así que al templo? Dice, sí, porque es que mi esposo en la iglesia es un santo, pero allá en la casa es un diablo, pastor. Entonces yo por eso prefiero venir a vivirme con él mejor aquí a la iglesia. Amén, hermano. El cristiano es cristiano, hermanos, en su casa, en la iglesia, en el trabajo, donde sea. Amén, hermano. Alábele porque él vive. Alábele, hermanos. Gloria al que vive, amén. Entonces podemos ver, hermanos, que hoy yo puedo testificar públicamente, hermanos, que mi hogar es un hogar cristiano para la gloria de Dios, amén. Que mi familia, hermanos, tiene temor de Dios. Que mi familia ha conocido al Dios de Israel, amén. Y que dice la palabra de Dios, tus enemigos sentirán paz a tu alrededor. Entonces, ¿qué sucede, hermano? De que ya no vamos a ser como los que llegamos y van a sentir ese desespero, sino que la gente va a empezar a sentir como esa quietud, porque el Cristo del cielo, hermano, va a hacer que eso se sienta a su entorno, amén, hermano. Dice la palabra, ¿verdad? Que seremos tierra deseable, lo dice la Escritura, amén. La palabra de Dios nos habla, hermano, mire, casi 3.500 promesas para nosotros. ¿Y para quiénes son esas promesas? Para el que cree, hermanos. Porque yo puedo leerlas, pero si yo no las creo, no me hace efecto. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de su corazón. Pero si yo no me dejo trabajar, si yo no me dejo moldear, si yo no dejo que Dios haga su extraña obra en mi vida, mire, hermanos, este texto únicamente quedará ahí plasmado en la palabra, pero no hará efecto en mi vida, amén, hermanos. Porque mire qué bello es que usted tenga una petición, que usted vaya al altar y diga, mire, tengo esta petición, hermano, y uno escuche y diga, ya Dios la respondió. Amén, hermano. Y eso es algo, hermanos, asombroso, y lo digo porque lo he experimentado para la gloria de nuestro Dios. No hace ni un mes, hermano, me invitaron a predicar a una iglesia en Cúcuta y, hermanos, acababa de dar la escuela dominical, estaba lloviendo y yo me fui así lloviendo y le dije, bueno, Señor, mire cómo voy, pero bueno, allá pues perdóneme, le dije por esta vez, y me fui, hermanos, corriendo. Y cuando ya voy a pasar, hermanos, el puente para venir para Colombia, voy yo pasando, hermano, y abro el monedero y no tenía, hermanos, para el pasaje. Y le estoy hablando de casi como 25 cuadras, hermano. Y yo le digo, Señor, no puede ser. Señor, Dios mío, ¿yo qué hago? Y me devolví, hermano, y no había ni un mototaxi, nada, hermanos, aunque sea para yo decirle, yo allá en la iglesia se me había quedado la Biblia y el monedero. Y entonces empecé a caminar y, hermanos, iba en agonía porque, como les dije antes, estoy acostumbrada a ser más puntual que novia fea, hermano. Me dicen a tal hora es a tal hora. Y yo dije, Dios mío, el tiempo ha transcurrido, y empecé a caminar, hermanos, y le dije, Señor, así, hermanos, en la calle. Usted sabe que desde niña mi madre me inculcó que no pidiera cola ni que pidiera que me dieran un aventón, nunca. Pero, Señor, yo creo que yo hoy paso la vergüenza, pero mándeme a alguien. Dios mío, mándeme a alguien porque no alcanzo a llegar. Señor, hágalo. Y empecé, hermanos, a orar. Y la gente en la calle diría, pobrecita esa muchacha o esa señora está como... Hermanos, y lo digo para la gloria de Dios, cuando yo levanto mi mano y digo, Señor, auxíliame, y yo volteo a mirar hacia allá, y yo dije, y llamé a la hermana, hermano, porque le dije, fulana de tal, y ella voltea a mirar y me dice, ¿y usted qué hace por aquí, pastor? Le digo, después le cuento, pero hágame. Y me llevó, hermanos, en la moto, hicimos la vuelta y vinimos. Y cuando llegamos le dijo, mire, la usó Dios hoy, le dije yo. Y ella me dijo, pero es que yo no sé ni por qué estoy aquí, me dice ella. Yo estaba haciendo otra vuelta en otro lado. Por eso dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén, hermano. Gloria al nombre de Cristo, hermanos. Alábele porque Él vive.
cosas que parecen insignificantes, hermanos, a veces que usted tiene como un suspiro y dice, ay Señor, cómo quisiera comer tal y tal cosa. Y hermano, el Señor envía a su ángel, amén, y nos deja sorprendidos. ¿A cuánto les ha sucedido, hermano? Que ven la gloria de Dios. Hubo un tiempo, hermano, donde no encontraba trabajo, todavía no estaba en la obra y no encontraba para coser, hermano. Y nos levantamos con mi mamá en la mañana, estaba cayendo, hermano, un aguacero tremendo. Y me dice mi mamá, hija, no hay ni sal para hacer un agua. Y yo la miré a los ojos y le dije, mamá, Jehová proveerá de cordero, amén. Y ella agachó la cara y me miró y me dijo, amén, hija. En ese mismo instante, hermano, en ese mismo instante tocaron a la puerta. Y nosotras dos miramos, pero así con este tremenda lluvia, ¿quién será? Y yo me asomé, hermanos, y abrí la puerta. Y cuando yo abro la puerta había una bolsa negra en la puerta, hermanos. Y yo la miré y rápido me asomé para ver quién era, porque como nos gusta averiguar, ¿no? Y yo me asomé y dije, pero ¿quién será? Y cuando veo que el hermano sale corriendo, hermano. Un hermano que tiene su esposa, obvio, y tiene sus hijos y el hogar. Y yo miro la bolsa y yo le digo, mamá, y la subimos, hermanos, a la mesa, pero ¿qué será esto? Y a lo que la abrimos, hermanos, sal, azúcar, café, arroz, hermanos, leche, mire, de todo. Amén, hermanos, para la gloria de nuestro Dios. A Dios damos la gloria, hermano. Yo he podido palpar, hermanos, el poder y la gloria de Dios en mi hogar, en mi vida, amén. Y por eso yo puedo, hermanos, declarar la palabra, hermanos, de que Dios está fundamentado en mi hogar para gloria de su nombre, amén. Que ha tenido que hacer un proceso en mi vida así, porque algunos que se dejan trabajar fácilmente. Uno como pastor agarra y este hermanito, mire, es que nos provocara volverlo como un pulpo. Salir de caballeros, de dama, de niños, porque es que Dios mío, eso es lo que uno lo manda, eso es tan puntualito. Pero hay otros que uno dice, Padre, o te lo llevas o te lo mando. Porque son tremendos, hermanos. Pero cuando nos dejamos trabajar por el Señor, hermanos, empezamos, hermanos, a volvernos también como dóciles. Y usted dirá, pero ¿a qué vino todo este testimonio para salir con esto? Porque si usted preguntara por mi testimonio, tal vez en mi familia, le dirían, hermanos, ¿y cómo era el carácter de la hermana antes de ser cristiano? Yo creo que toda mi familia se agarraría así la cabeza, hermano. Ay, Dios. Era terrible, un carácter impresionante, era como diría alguien, la indomable, hermano. Pero entonces entro en el Señor empieza, hermanos, a trabajarme, hermanos, a trabajarme, hermanos, a moldearme, a pasarme por el fuego, hermanos, a volverme a sacar, a moldearme para gloria de su nombre, amén. Empezamos a ser suave, hermano, ya esa voz tan arrogante, no empezamos a irla, ¿verdad?, moldeando. No a irla disfrazando, hermano, a irla moldeando, a empezar a aprender lo que es la obediencia, lo que es la sujeción, hermanos. A aprender que nos diga, no, hermanita. Y eso lo he aprendido mucho de mi pastor, hermano. Dios me lo bendiga, mi pastor Alexander Briceño, que empezaba a predicar y cuando terminaba el culto me decía, no, hermana, así no es. Y yo, pero ¿cómo que así no es? Si yo veo que es así, me decía, no, así no es. Mire, por la palabra es así, así y así. Por eso le dije, hermanos, que a mí me gusta que me enseñen. Me gusta, hermanos, cuando mi pastor o el líder, hermanos, el que Dios tiene a cargo, me diga, hermana, mire, así no es. O sea, tiene que mejorar esto. Porque, hermano, entonces, ¿cómo aprendemos? Yo, como les dije anoche, yo no me las sé todas. Yo tengo mucho que aprender, amén, hermanos, para poder dar y enseñar a aquellas ovejas. Entonces dice que somos fáciles de moldear. Y no nos resistimos ¿a qué, hermanos? A la formación. Cuando, hermanos, empezamos a dejarnos trabajar por el Señor empieza, ¿verdad?, a moldear y empezamos. Sí, Señor, diría alguien, dale por ahí, Señor, no importa que duela. Como dijo una hermana que al principio la obra era fuerte. Yo creo, ¿verdad, pastor? Y paso a estar segura de que esta obra no ha cambiado, hermano. Eso, mire, lo que pasa es que la hermana se dejó moldear tanto que le parece, hermano, mire, suavecita, porque es que el que se deja moldear, esta obra no le pesa, hermanos. La doctrina no le pesa, la palabra no le pesa, hermano, sino que empieza a dejarse a vivir y decir, esto es fácil. Amén, hermano. Gloria al que vive, ¿verdad? Gloria al que vive, hermano. Gloria al Señor. Dice, hermanos, que no se rompe, no se cuartea, ni se dibuja mientras Dios lo trabaja y en el proceso. Amén, hermano.
porque es que cuando a veces estamos mal amasados y pasamos por una prueba, hermano, entonces nuestro rostro se... Hermano, ¿y qué tiene? Una prueba muy dura. Estoy pasando por una... Y empezamos, hermano, y malhumorados. Y si a veces el pastor le habla, pero fulanito no me saludó, ¿qué le pasaría? Estoy pasando por una prueba muy dura. Porque ¿qué dice? Que no se nos desdibuja el rostro, hermano, sino que entre más fuerte es la candela, hermanos, alábele, amén. Nuestro rostro, hermano, empieza a humillarse más. Nuestro rostro empieza a decirle, Señor, aquí está mi vida, es muy duro. Este fuego, este proceso es muy duro, Señor, pero ayúdame a soportarlo. Amén, hermano. Ayúdame a pasar por este proceso. Igual pasa con las madres cuando tienen que pasar por el proceso de que tienen hijos rebeldes, hermano. Amén. Hay muchas, hermanos, que antes hasta de nacer ya les quitan la vida a sus hijos, y otras que estando grandes quisieran hasta quitársela por el desespero, hermano, por el dolor que esos hijos le embargan a su alma, a su vida. Que hay, verdad, envejecimientos prematuros de tanta lágrima que una madre bota por sus hijos, hermano. Pero son procesos, hermanos, fuertes, procesos muy duros, amén. Porque a veces personas tienen que pasar, porque la Biblia nos relata claramente que Él no le da una carga a quién. No le da una carga más alta o más grande, el que no la pueda soportar, ¿verdad? La da el que la puede soportar para después ser de ¿qué? De testimonio. Vamos rápidamente, hermanos, a Génesis 42. Alábele porque Él vive. Sin perder esta cita, amén. Génesis 42. Bendito el nombre del Señor, hermano. Bendito el nombre del Señor. Génesis 42. Y vamos a ver aquí este personaje, amén, hermanos. A Dios damos la gloria, hermanos, porque Él vive por los siglos de los siglos. Ya que hoy, pues, por misericordia de Dios, estamos estrenando Biblia, amén. Entonces, usted sabe que la Biblia viejita, eso es uno rapidito, amén. Génesis 42, hermano. Mire lo que nos dice y nos habla aquí del hermano de José, ¿verdad? Y un personaje solamente que voy a escoger es Judá. Dice la escritura que cuando él, hermano, fue que iban a matar a su hermano, lo iban a acabar, ¿verdad? Por los celos, dice la escritura que un momento de verdad que dijeron, no lo matemos, mejor metámoslos en una cisterna, ¿verdad? Y lo metieron, hermanos, pero después de que lo metieron, dijeron, no, mejor vamos a venderlo. Y venden, hermanos, a su hermano. Era un hombre lleno de ¿qué, hermano? De celos, de resentimientos. Pero lo que me llama la atención es que si usted, vamos rápidamente a Génesis 43, 9, alábele porque Él vive, hermano. 9, 10 y 11, mire lo que nos dice. Ya este hombre había sido, hermano, transformado por el Señor, amén. Ya se había dejado moldear, porque dice en el 9, yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Está hablando de su hermano Benjamín menor, ¿verdad? Cuando José le ordena que lo tienen que llevar. Si yo te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, será para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Entonces Israel su padre le respondió, pues así es, hacedlo, tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente y un poco de bálsamo y un poco de miel. Podemos ver, hermanos, que aquí el papá tal vez no sabía todavía la historia de su hijo José con los hermanos. Pero ¿qué sucedió, hermano? Que ya Judá había sido transformado por el Señor. El día, no, yo no puedo permitir que a mi hermano menor le suceda lo que le pasó al otro, ¿verdad, hermano? Al que ellos habían querido asesinar o habían vendido. Ya él había sido transformado, pero dése cuenta que en este pasaje ya él dice, no, Señor, mi vida, le dijo al Padre, mi vida yo daré por él. Cuando nosotros estamos, hermanos, que ya hemos sido moldeados por el Señor, nuestra manera de hablar cambia. Ya no estamos, hermanos, en contra de nuestra familia, en contra de nuestro prójimo, sino ¿qué sucede, hermanos? Que ya empezamos más bien a defenderlos, amén. Amén, hermano. Pero entonces también podemos ver aquí, hermanos, que dice, pero que quede bien claro, hermanos, este versículo, amén. Y yo quiero que usted lo lea conmigo, o sea, quiero darme a entender al pueblo, amén, hermanos, porque tal vez yo lo entiendo de una manera y lo doy a entender a otra, ¿verdad? Pero que quede bien claro, hermanos, que el Salmo 37:4, repítalo conmigo. Deleítate a sí mismo en Jehová
y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántos lo creen? Pero hermanos, que quede bien claro que de lo que dice el Salmo 138:8. Escuche bien, hermano. ¿Cuántos quieren deleitarse en el Señor? Salmo 138:8 nos dice, ¿verdad? Uniéndolo con el Salmo, deleítate a sí mismo en Jehová. Miren lo que nos dice el Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos lo creen? Jehová cumplirá su propósito en mí. O sea que ese de deleítate a sí mismo en Jehová, porque Él concederá las peticiones de su corazón. Basado al Salmo 138:8 significa, hermanos, que en las manos del Señor tenemos que cumplir los propósitos ¿de quién? ¿De quién, hermano? De Dios. Por eso dice, hermano, Jehová cumplirá su propósito en mí, ¿verdad? Jehová cumplirá su deseo. Jehová cumplirá, hermano, su plan. Jehová cumplirá todo lo que Él tiene reservado en su corazón, hermanos, cuando nosotros nos dejamos que trabajar. Porque recuerda, hermanos, que lo único bueno que hay dentro de nosotros, ¿qué es? Lo que está de Dios, hermano. Porque humanamente la Biblia nos relata que tenemos un corazón ¿cómo? Malo, hermanos, perverso. Pero lo bueno que usted dice, ay, que yo me paré y le dije, Señor, envíeme a alguien que me lleve porque no tengo transporte, o Señor, no tengo nada que comer. Eso fue porque Dios lo colocó en mi corazón. Fue porque Él lo colocó, ¿para qué? Para Él glorificar su santo nombre. Amén, alábele porque Él vive. La pregunta que yo le hago a usted en esta mañana es esta, hermano. Dice la pregunta, hermano, ¿cuáles son tus planes, Señor, en mí? Porque aquí yo creo que usted al finalizar del año ya tiene planes, ¿verdad? ¿Cuántos tienes planes? Para el otro año ya hay planes, ¿verdad? Yo voy a hacer esto. Siempre estamos planeando, hermanos, planeando. Pero dése cuenta de que dice, hermano, ¿cuáles son nuestros verdaderos deseos para que Dios pueda cumplirlos? Amén. Porque hay deseos o peticiones por años, hermano. Hay gente que tiene 20, 30, 40 años, pero se han envejecido con una petición y no ha llegado, amén. Pero entonces sería, ¿cuáles son tus planes en este año que termina, hermano? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son los propósitos suyos? La pregunta es esta, hermanos, si estos planes y propósitos están bajo la cobertura de Dios, estos propósitos van a nacer y van a crecer, amén. Pero si no están bajo la cobertura de Dios, hermano, mira, el Señor mismo va a hacer que ese propósito, hermanos, quede nulo, amén. ¿Cuántos se gozan? Gócese, hermano, porque no es nuestra voluntad, sino la voluntad del Dios de los cielos, amén. Porque mire lo que nos dice la palabra, hermanos, en Romanos 8:28, que muchas veces no la sabemos de memoria, amén, hermano. Escuche bien. No la sabemos de memoria cuando empezamos a pasar por pruebas, por situaciones, hermanos. Entonces a veces ese versículo como que lo tenemos un poquito aislado, ¿verdad? Cuando nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, amén. Aquel que se ha dejado moldear por el Señor, aquel que se ha dejado trabajar por el Señor, aquel que le ha dicho al Señor, mire Señor, trabaje en mi vida. Entonces llega el Señor y ¿qué hace? Cumple su propósito en Él. ¿Cuántos se gozan, hermano? ¿Cuántos se gozan, amén? El Señor cumple su propósito en Él, porque nosotros somos para Él, hermanos, especial tesoro, ¿verdad? Pero hermano, el Señor en su inmensa misericordia empieza a trabajar con nuestras vidas, a trabajar con nuestras vidas, a trabajar con nuestras vidas. Pero debemos entregarle en esta mañana, hermano, todos nuestros deseos, todos nuestros anhelos, todos nuestros sentimientos. Y decirle, Señor, los coloco en tus manos y guíame si es tu voluntad, amén. Porque es que antiguamente, hermano, los patriarcas, ¿verdad? Antiguos, cuando iban a hacer una petición, ¿verdad? Por lo menos Abraham llama a su criado Eliezer y le dice, véngase para acá, al más de confianza. Y le dice, mire, meta su mano debajo de mi muslo. Eso no lo hace cualquiera, hermanos. O sea, usted no le permitiría a cualquiera, venga, meta su mano acá debajo de mi muslo. Era una señal, hermanos, de un juramento. Mire, usted con su vida me va a cumplir este deseo de mi corazón. Y él fue, hermano, efectivamente lo hizo. Metió su mano, ¿verdad?, debajo de su muslo. Y él en obediencia, hermano, en sujeción le dijo, bueno, hable mi Señor. Le dijo, mire, júreme
que usted no permitirá que mi hijo, ¿verdad?, se case con mujeres de acá, sino que va a buscar una mujer. Y empezó a darle, hermano, esa serie de directrices a este hombre. Pero, hermanos, este hombre no hizo como hacemos hoy muchos, que nos acostamos y empezamos a planear algo y mañana yo voy a hacer esto, ni hasta se nos olvida, hermano, decir: Señor, si Dios quiere, si no, yo mañana voy a hacer esto, aquello, y tenemos el tiempo cronometrado, hermano, de todo lo que vamos a hacer. Entonces este hombre no hizo eso, hermano. Dice la escritura que este hombre, ¿qué fue a hacer? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué fue a hacer este hombre, hermano? Antes de ir a hacer lo que la petición de su jefe. Dice la escritura que se fue a orar. Escuché bien, hermano. Y no se fue a orar muchas veces por él. Él se fue a orar por el deseo del corazón de su patrón. Le empezó a decir al Señor: Señor, mire lo que Él me ha pedido, Señor. Dios mío, mire lo que Él me ha pedido. Porque yo no sé en este tiempo, hermano, si usted sería capaz de casarse con alguien que usted nunca haya visto en la vida. Pero era algo tremendo. Él tenía que ir a buscarle esposa al hijo de su Señor. Y él empezó, ahora le dijo: Señor, mira el deseo de mi Señor, mire lo que Él tiene, pero Dios mío, yo te pido que ese viaje sea próspero. Y él fue a orar por el deseo de él, hermano, de su jefe. Pero empezó a decirle: Señor, prospera mi viaje. Y empezó a colocarle al Señor, hermanos: Señor, mire, si aconteciere esto y aconteciere esto, habré entendido que mi viaje ha prosperado. Amén. Y el Señor, como es tan hermoso, no le dio únicamente una sola respuesta. Usted lee la historia, hermanos, y sabe que Él le dio más respuestas de la que él estaba esperando, ¿verdad? Pero hoy en día tenemos cualquier deseito en el corazón, hermanos, y nos late el corazón y decimos: es que ese es porque el corazón me está latiendo, es que ese es el que Dios tiene para mí o ella. Amén, hermano. Ni siquiera nos metemos en el secreto, ni siquiera le decimos al Señor: Dios mío, es tu voluntad, Señor, realmente es lo que usted quiere para mi vida, porque es que nosotros pensamos es en el hoy, en saciar nuestros deseos hoy, pero no pensamos en el mañana. Amén, hermanos. ¿Y qué quiero dar a entender con esto? Que cuando se nace el deseo en el corazón de una atracción que eso es normal entre los jóvenes, porque malo sería que un miembro de iglesia dijera: uy, pastor, es que me gusta aquel hermano. Dios nos guarde. Es normal, hermanos, que hayan los gustos, pero bajo la dirección de Dios. Y entonces este hombre, hermanos, empieza a orar. ¿Por qué? Porque él decía: Dios mío, dame la victoria, dame la victoria. Empezó a orar, hermano. Yo no sé cuántos de los que están aquí ya tienen que el corazón les está latiendo por alguna joven, o alguna joven le está latiendo el corazón por algún varón, ¿verdad, hermano? Y ni siquiera oran. Bueno, yo creo que aquí no pasa eso, ¿verdad? Sino que se van por ahí solamente en el cuarto y con el celular. ¿Y será que no me responde los mensajes? No me responde ni por Urim, ni por Tumim, no me responde. Y no hay oración, no hay ayuno, no hay búsqueda. Este hombre oró, hermanos, antes de salir, y no era ni siquiera para él la esposa. Era el deseo de su patrón, de su jefe. Y oró y le colocó al Señor: hermano, mire, que mi camino, que eso sea próspero, Señor. Empezó. Este es el consejo que todavía se le da, hermanos, a los jóvenes hoy en día. Y a los adultos y a los viejitos que quieren casarse: ore, hermanos. ¿Por qué? Porque es que el noviazgo, hermanos, en el Señor es diferente. Amén. Empieza, hermano, la oración, empieza la búsqueda, pero usted lo que tiene que pensar, hermano, pensar y meditar es en el futuro. Porque después de una serie de meses, hermanos, esa 90, 60, 90, hermanos, empieza a dar transformaciones. El hombre también empieza a dar transformaciones. ¿Y qué sucede, hermano? De que la que usted vio y de la que usted se enamoró, que parecía un ángel, le faltaban las alas. Llega un momento que usted llega un poquito tarde a la casa y se le enfrentó, hermanos, una cosa bien rara allá. Y pero es que esta no fue la que yo vi en la iglesia. Yo vi era un ángel. Por eso hay que orar, para que sea compatible, para que sea por la palabra, hermanos. Amén. Para que haya el mismo ministerio, porque no puede haber, hermanos, ¿verdad?, yugos desiguales. Hermano, este no es el tema y el Señor me está metiendo por ahí, pero a Dios le damos la gloria. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque entonces cuando usted ya tiene la persona que Dios, usted creyó que era el deseo de su corazón, porque no se dejó moldear primero. Entonces cuando está ya montado, como diría, ¿verdad?, en el animalito, vienen los ayayáis, viene el dolor, viene el crujir de dientes, hermano.
Empieza, hermano, el lamento. Y ya usted no entra a la iglesia como entraba cuando estaba soltero, que eso no hallaba cómo arreglarse. Ya entra, ¿verdad? Caminando como junco, hermanos. Y hermano, ¿pero qué le pasó? Y empieza a caminar. No, todo bien. Y hermano, y lo digo porque lo he visto, que a veces uno le dice a los hermanos, hermano, ¿y cómo están, Victoria? No, aquí vamos, pastor, aquí vamos, aquí voy. Porque no nos dejamos moldear antes, hermano. No nos dejamos trabajar antes por el Señor, amén. Y eso pasa, hermanos, en todas las edades, amén. Alábele porque Él vive. Alábele, hermanos, porque Él vive. Y entonces usted vio, hermanos, y el deseo de su corazón, ¿verdad? El deseo de su corazón. Usted siente que se cumple. Uy, diría alguien, me gané el premio. Esta o este era el que todos querían en la iglesia y mire, Pachito se lo llevó. Y luego en la casa, hermanos, empieza, ¿verdad? El lamento, el dolor. Pero cuando Dios está en el asunto, cuando es la voluntad de Dios, hermano, al principio tal vez se siente como que no, pero empieza el Señor a ir, Él moldeando. Y es a futuro. Cuando las personas ya llegan a la edad adulta, hermanos, es la mejor compañía. Dice, esto es lo mejor que Dios me ha dado. Y no lo cambio por nada, amén, hermano. Hay un hombre que no es cristiano, hermano, no lo es. Y yo admiro como ese hombre. ¿Sabe qué dice ese hombre? Ese hombre dice, mire, yo esta mujer que tengo no la cambio por 2 quinceañeras. Y la mujer es bastante voluptuosa, hermano, pero es una mujer de hogar. Porque hay jovencitas que dicen, no, es que yo me quiero casar y que me quiero casar. Es que en mi casa me mandan a hacer tantas cosas y yo me quiero casar porque piensa que casándose no va a hacer más nada. Entonces dice, no, yo mejor me caso. Y entonces empezamos, ¿verdad?, en nuestro corazón a pedir que el casamiento. Pero más joven, si usted se quiere casar y anhela en su corazón y ya ha visto algo por ahí, su corazón empezó a latir, aprenda, decimos en Venezuela, no, aprenda a hacer primero arepa, hermana. Aprenda a hacer, como diría el hermano, sancocho. Aprenda a hacer todo tipo de comida. Ojalá investigue qué le gusta, ¿verdad, al joven? Si es la voluntad de Dios, qué le gusta. Y empiece a preparar en su casa. Amén, jovencita. Empiece en su casa. Mamá, ¿cómo hago? Y eso, hija, ¿de cuándo acá ese amor por la cocina? Ese amor por venir a lavar la loza, ¿de cuándo acá, hija? No, es que he sentido un vivo celo, hermano, mamita, de verla a usted tan cansada en la cocina. Ojalá sucediera así, porque la Biblia me lo dice a mí, hermano. Las más ancianas enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos, amén. ¿Y qué significa enseñarla? Venga para acá, mamita. Ya le está llamando, venga para acá, aprenda a cocinar, porque mire, hermano, usted puede tener la carrera, la mejor carrera que tenga, ser una profesional excelente, pero recuerde que tiene que aprender cocina, que tiene que aprender a planchar, hermano, a coser una camisa que se haya roto, amén, aprender, hermano, todo eso. ¿Por qué? Porque si usted es muy profesional y deja que todo el tiempo venga la vecina, venga la amiga, ¿verdad?, venga cualquiera a hacer eso en su casa, hermanos, mire, se va con todo y usted se queda sin nada, amén. Por eso en esta obra se enseña, hermano, a la jovencita a aprender, hermanos, a atender a su marido, amén. No es que llegó y agarró a fulanita para que me lo atienda, no, es usted la que tiene que atenderlo. Es usted la que tiene que saber los gustos de su marido, amén. Es usted la que tiene que, porque, hermano, un hombre cuando se ve, hermanos, en la calle, y yo siempre eso me lo enseñó mi madre, hermano. Decía, mire, usted mira a un hombre, hermano, en su manera de vestir y usted sabe qué clase de mujer tiene en su casa, amén. Si usted le ve al hombre que tiene 4 quiebres en el pantalón, ¿verdad? Y 4 quiebres en la camisa y la camisa por ahí, usted dice, pobre muchacho, pobre, ¿verdad? Porque cuando están solteros, hermanos, a veces hasta la mamá venga y le plancho. No, mamá, yo mismo plancho, yo hago, yo acomodo, mamá, porque eso quieren llegar a la iglesia bien. Pero después de que se casan, cuando no es la voluntad de Dios, hermano, llegan todos descamisaditos, la camisa arrugada. ¿Y eso qué le pasó? No, es que a mi esposa no le quedó tiempo. Es que ella, pobrecita, ya no le queda tiempo. Pero ¿por qué ella que hace, trabaja? No, es que le queda pesado, que él sabe que si él le reclama a esa mujer en la casa hasta le pega. Porque no es la voluntad de Dios, amén, hermano. En cambio nosotros, hermanos, por medio de la palabra entendremos que la mujer debe aprender a ser ¿qué? Sumisa, dócil. Hermanos, yo predicar esta palabra no me la creía.
Y usted dirá, claro, como no está casada, pues obvio, por eso la predica. No, hermano, eso es un chip que la palabra nos la mete todos los días. Aprenda a ser sumisa, aprenda a ser dócil, aprenda a cocinar, a planchar, aprenda a ser ordenada. Todo eso nos lo dice la palabra, amén, hermano. Y dice, enséñale a las más jóvenes a amar a sus maridos. ¿Y eso qué significa, hermano? Amarlo, a respetarlo, a honrarlo. A que usted en la calle va con su esposo, hermano, y su esposo le dice cualquier cosa y la mujer... No, hermanos, sino con respeto. Sí, amor, o en la casa hablamos, amor, en la casa hablamos. Con respeto, hermanos, que se vea un hogar de respeto. Porque es triste, de verdad, que el hombre deseó en su corazón tener un hogar, tener una familia y encontrarse con una sorpresa tan tremenda. Es triste, amén, hermano. Pero nadie lo mandó. Nadie lo mandó, amén, hermanos, a no dejarse trabajar por el Señor. Nadie lo mandó a no deleitarse en el Señor, amén, hermano. En el secreto de decirle, porque es que hay algunos que también, hermanos, dicen, no, es que a mí me gusta fulanita, sutanita y pareces a ti, María, y empiezan así, hermano. Entonces empiezan el escondido, ¿será esta? ¿Será? No, hermano, cuando es de Dios, mire, es una, hermano, y usted empieza a orar, usted empieza a investigar, hermano, en la casa. Dios le bendiga, hermana fulana de tal. Vamos a poner Petrolina, para no nombrar aquí a nadie, hermana Petrolina, ¿cómo está? Y cuénteme, y cómo está usted, esa también, y cuénteme, y su hija, empieza primero a preguntar por el gatico, ¿verdad? Después empieza a preguntar y la casa y cuénteme, y yo vi que tenía, y empieza hasta que llega. Averigua, hermano, cómo se comporta esa joven en casa, cómo es con sus padres, o usted jovencita averigua, no sé qué, únicamente con el pantón. Wow, qué panto tan hermoso, pero en la casa, hermano, es un desastre. Porque recuerde que nuestra primera iglesia, ¿cuál es? Nuestra casa, hermano. Usted investigue. Usted, hermanos, preocúpese por usted, porque recuerde que como trata a su mamá, así la va a tratar a usted, amén, hermana. Como se comporta esa niña con su mamá, recuerde que con usted va a ser un poquitico más. Entonces usted empieza a orar. Si usted ve que es la voluntad de Dios, Señor, transfórmala. Señor, mira, hágalo. Y empieza, y hermanos, cuando el Señor le entrega ese regalo, porque es que pasa algo, hermano. Siempre cuando la persona está soltera, ora, ay, Señor, que ojalá sea un misionero, ojalá y sea fulano, ojalá y sea sutano, pero no se mira ella cómo es o él cómo es. Yo realmente tendré la capacidad de dar verdad, lo máximo para esa persona, que cuando esa persona realmente, hermano, la tome a usted de su mano, diga, mire, verdaderamente Dios me bendijo con esta mujer, amén. Y que no el hombre tenga que decir, hermano, uy, Dios mío, Señor, te la llevas o te la mando, Señor. Amén. Eso va, hermano. Y usted dirá, pero hermana, ¿por qué se entrelazó entre esto, hermano? Mire, todos nuestros deseos están delante de Dios, hermano. Una casa, un trabajo, hermano. Mire, lo más mínimo debe estar, hermano, bajo la voluntad del Señor. Y por eso dice el Señor que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, pero es para el que se deleita en Él. Amén, hermano. Alábele porque Él vive. Mire, gloria al Señor, lo que nos dice el Salmo 38:9. Gloria al nombre del Señor, hermano. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra en el Salmo 38:9, Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Así que nosotros los seres humanos estamos constantemente como, ay, Señor, aquello, Señor, lo otro, Señor, aquello, Señor, lo otro. Dice, o sea, no te son ocultos, Señor, pero yo necesito, Padre Santo, que ellos están delante de ti. Amén, hermanos, alábele porque Él vive. ¿Cuántos se gozan? Salmo 73:25, hermanos. 73:25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Amén, hermano. O sea que cuando nos deleitamos en el Señor, cuando usted se deja trabajar, ¿cuál es su primer suspiro, hermano? El Señor. Usted empieza a empezar a deleitarse en el Señor para gloria de su nombre. Amén. Alábele porque Él vive, hermano. Y el Salmo 145:19, alabanzas al que vive. Amén, hermano. 145 versículo 19 nos dice, cumplirá el deseo de los que le temen. ¿Cuánto le creen?
oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Amén, hermano. O sea que Dios es el que cumple nuestro deseo, hermanos, para gloria y honra de su nombre. Pero mire también lo que nos dice San Juan 1:11. Alabanzas al Rey, hermano. San Juan 1, versículo 11, mire lo que nos dice, hermano, algo tan hermoso, el ejemplo que Jesús nos dejó a nosotros, amén. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, hay gente que lee este versículo y dicen, a los suyos vino. No, él dice, él vino a los suyos, a cumplir el deseo de quién, hermanos. El deseo del Padre, amén. A cumplir lo que el Dios del cielo le había delegado a nuestro amado Salvador, amén, hermanos, para gloria de su nombre. Y rápidamente, Filipenses, gloria al Señor, hermanos, 2:21. Bendito el que vive, hermanos, por los siglos de los siglos. Hermanos, gócese y alégrese porque el Señor está en este lugar, amén. Filipenses 2:21. A Dios damos la gloria, amén. Bendito el nombre del Señor, nos dice la palabra. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, amén. Usted y yo siempre estamos buscando lo propio, lo nuestro, pero cuando nos dejamos moldear por el Señor, que nos dejamos trabajar, el Señor empieza, hermanos, a cumplir el deseo de Él. ¿En quién, hermanos? En nosotros, amén. El deseo de Él en nuestras vidas. Entonces empezamos, hermanos, a dejarnos trabajar, a dejarnos moldear, y Él empieza a cumplir nuestros deseos también. ¿Cuánto lo creen, hermano? Entonces el Señor empieza a sorprender nuestras vidas. Dios empieza, hermanos, a hacer una serie de cosas en nuestras vidas, que empieza ese cambio sobrenatural. ¿Cuánto lo creen? Por eso le digo, hermanos, que yo estoy muy agradecida con mi Señor por tanta misericordia, amén. Porque Él es bueno, hermano. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Que para siempre es su misericordia. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen, hermano? Alábele porque Él vive por los siglos de los siglos. Alábele, hermano. Entonces se cumple la palabra en nosotros. ¿Cuántos desean deleitarse en el Señor? ¿Cuántos desean, hermanos, que puedan llegar su vida, verdad, a ser, verdad, nosotros, dice, maleables en el Señor para cumplir nuestro deseo, hermano? Todos los que están aquí tienen peticiones. ¿Cuántos tienen peticiones, hermano? Todos tenemos anhelos, ¿verdad que sí? Colóquese de pie, hermanos, y vamos a orar por cada una de esas peticiones. Vamos a decirle al Señor, Dios mío, tengo esta petición de tanto tiempo, Señor. Pero yo le pido, yo le suplico, hable con el Señor, hermano. Hable con el Señor, hable con el Señor. Dígale, Señor, aquí está mi vida delante de ti, Padre Santo. Yo tengo